En el mundo de las fusiones y adquisiciones, ya sabemos que un solo error puede costar millones. Hoy vamos a ver cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego, transformando la due diligence. Cómo está pasando de ser un auténtico ejercicio de resistencia humana a una ventaja estratégica. Y ojo, porque está estableciendo un nuevo estándar de precisión que los mercados, ya están empezando a exigir. Nuestra hoja de ruta para hoy es muy directa. Vamos a empezar con una historia real, un error de 50 millones de euros que ilustra perfectamente el riesgo. Después veremos por qué la revisión manual simplemente ya no es suficiente. Luego nos meteremos de lleno en la tecnología que soluciona esto y, para mí lo más importante, cómo todo este cambio impacta directamente en el modelo de negocio y en la rentabilidad de las firmas. Muy bien, pues vamos a entrar en materia con una historia que de verdad subraya la magnitud del problema. Un caso 100% real de un riesgo que pasó totalmente desapercibido y que tuvo unas consecuencias, devastadoras. 50 millones de euros. Esta es la cifra que define el coste de un descuido. Pensemos en la situación. Un fondo de capital riesgo está en proceso de adquirir una empresa tecnológica muy prometedora. El acuerdo parece bueno, la valoración es alta y, claro, se inicia el proceso de due diligence. Imaginen la escena. 15 abogados revisando 10.000 contratos durante 3 semanas. Un esfuerzo, titánico, basado puramente en la fuerza bruta humana. Pero claro, la fatiga visual es inevitable. Y ahí estaba, en el anexo de un contrato de proveedor, el documento número 8432, una cláusula de cambio de control. Una sola línea, quizá mal redactada, que nadie detectó. El resultado: 6 meses después del cierre, esa cláusula se activa y le cuesta al fondo 50 millones en penalizaciones. Aniquila por completo la rentabilidad de la inversión y daña, muy gravemente, la reputación del bufete. Este caso no es una simple anécdota, ¿eh? Lo que hace es exponer una vulnerabilidad sistémica en el proceso tradicional de M&A. Y es que lo que antes era el estándar de la industria, el procedimiento habitual, hoy se acerca peligrosamente a la negligencia profesional. Y esta es la conclusión a la que tenemos que llegar. El estándar de lo que se considera una diligencia debida ha cambiado. La tecnología ha avanzado tanto que depender exclusivamente de la revisión humana ya no es defendible. Es que el riesgo es demasiado alto y las herramientas para mitigarlo ya son una realidad. A ver, el problema de fondo es que los métodos de siempre son insuficientes. Una simple búsqueda por palabra clave, el típico control F, fracasa estrepitosamente. ¿Por qué? Por la ambigüedad, a veces deliberada, del lenguaje legal. Un sistema básico buscará la palabra indemnización y no la encontrará. Sin embargo, una IA con análisis contextual entiende perfectamente que la frase compensación por cese tiene en la práctica el mismo efecto legal. Y esta es la diferencia fundamental entre leer y comprender. Y esto, claro, nos lleva directamente a la solución, un cambio de paradigma total impulsado por la inteligencia artificial, una que permite no solo la comprensión profunda del lenguaje, sino la correlación de datos a una escala que hasta ahora era impensable. La tecnología clave aquí no es una única IA monolítica, sino lo que conocemos como sistemas multiagente. La mejor forma de entenderlo es pensar en ello como la digitalización de un equipo de especialistas. O sea, en lugar de un único modelo que intenta hacerlo todo, tenemos varios agentes de IA, cada uno experto en una tarea muy concreta, que colaboran para analizar el problema desde diferentes ángulos. Un ejemplo real de esto lo tenemos en el framework Pacton. Fíjense en cómo funciona. Hay un agente, el archivist, que procesa y estructura todos los documentos. Luego, el researcher busca y recupera la información relevante, tanto dentro como fuera de la data room. Y finalmente, el interrogator razona sobre toda esa información, la refina y genera el informe final. Es un flujo de trabajo colaborativo que no solo imita, sino que mejora la eficiencia de un equipo legal humano. Aquí, justo aquí, es donde reside el verdadero poder de esta tecnología. La IA no se limita a leer documentos de forma aislada. Su gran valor diferencial es la capacidad de correlacionar información entre miles de documentos y formatos distintos, y hacerlo de forma simultánea. Puede coger una tabla de salarios de un Excel, cruzarla con las cláusulas de despido de cientos de contratos en PDF y detectar al instante un riesgo que para un humano sería, literalmente, imposible de encontrar revisando los documentos uno por uno. Para que entendamos por qué es tan precisa, pensemos en cómo ve un contrato. Nosotros vemos un muro de texto. La IA, en cambio, ve un mapa. Entiende que la cláusula 2.1 depende directamente del anexo B y que una modificación en una afecta a la otra, aunque estén a 200 páginas de distancia. Es esta comprensión de la estructura del documento lo que le permite detectar esas contradicciones y dependencias ocultas que a nosotros nos escaparían.
Y claro, el impacto en la eficiencia es drástico. Un proceso de due diligence legal que en una operación de tamaño medio solía durar, pongamos, 4 semanas, ahora se puede completar en 4 días. Esto no es una mejora incremental, es una transformación completa del proceso. Semejante disrupción tecnológica nos lleva, inevitablemente, a una conversación mucho más estratégica, la del modelo de negocio, porque la forma en que se crea y se factura el valor está, sin duda, a punto de cambiar para siempre. Y esta es la pregunta del millón, la que seguro está resonando en las salas de juntas de todos los grandes despachos. Si la tecnología reduce de forma tan drástica las horas necesarias para el trabajo pesado, ¿cómo se sostiene el modelo tradicional de facturación por horas? Es, seamos sinceros, la objeción principal y el mayor temor a la hora de adoptar todo esto. Pues la respuesta es una evolución estratégica del modelo. Se trata de pasar de facturar por esfuerzo, un modelo que, si lo pensamos bien, en realidad penaliza la eficiencia, a facturar por valor. El cliente ya no paga por el tiempo que sus abogados pasan leyendo, sino por el resultado, el riesgo que se ha mitigado, la calidad del asesoramiento, la seguridad de la transacción. Este nuevo modelo no solo justifica, sino que premia la inversión en tecnología y, por supuesto, el verdadero expertise. Por supuesto, nada de esto sería viable sin abordar la seguridad. Y aquí el mensaje tiene que ser rotundo, inequívoco. Los datos de una operación de M&A son sagrados, son confidenciales. Nunca, bajo ningún concepto, deben procesarse en servicios de IA públicos. La única solución profesional es implementar modelos de código abierto en infraestructuras privadas. Es lo que se conoce como on-premise. Solo así se garantiza un control absoluto de los datos y se mantiene el secreto profesional. Bien, entonces, ¿cómo se implementa este cambio? Lo que se propone es un plan en 3 fases. Primero, integrar estos modelos directamente en la infraestructura de la firma, creando lo que sería una data room nativa en IA. Segundo, usar esa IA para generar un informe preliminar de riesgos, un Red Flag Report, en las primeras 48 horas. Y tercero, y esto es clave, reubicar el talento. Los abogados junior dejan de ser simples revisores de documentos y se convierten en estrategas, en los que diseñan las soluciones para los riesgos que la IA ha identificado. Y con esto llegamos al final. Y la pregunta no es para nosotros. La automatización inteligente de la due diligence ya no es algo del futuro, es el nuevo estándar profesional de hoy. La cuestión ya no es si se debe adoptar esta tecnología, sino cuánto tiempo puede permitirse una firma operar por debajo de este nuevo nivel de rigor, un nivel que sus clientes y el propio mercado ya están exigiendo.